Mi intervención, como tienen ustedes en el programa, se titula La cruzada económica de los ingleses, las actividades del Committee on Restriction of Enemy Supplies durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Las actividades de este comité británico para la limitación de los suministros enemigos. En concreto, mi intervención, ¿no? Ya llevo algo más de la mitad, se basa en el estudio de las actas de este comité creado para entorpecer y limitar en la medida de lo posible los suministros al enemigo. Es un comité que viene patrocinado de alguna manera desde el almirantazgo. Es un Lord Civil del Almirantazgo, Francis Hopwood, quien recibe el encargo de presidir el mismo prácticamente desde los inicios de la contienda, que está plenamente operativo en el otoño de 1914 y que va a contar, bueno, pues generalmente con un grupo donde hay bastantes oficiales del almirantazgo, pero también tiene un componente político muy importante, de hombres, en torno a 12 miembros, serán los que participarán en las distintas reuniones. Es muy interesante porque es un comité, por supuesto, secreto, donde se discute la estrategia, donde se centraliza toda la información comercial que llega en relación a neutrales y al comercio sospechoso de ir dirigido al enemigo, a las potencias centrales. Y que el estudio es muy interesante precisamente porque este secretismo, ¿no? En un momento además también inicial donde se pone en marcha, ¿no? Donde se pone en marcha la guerra económica, donde las leyes se están transformando, ¿no? Y este es otro de los aspectos muy interesantes, el bloqueo y la guerra económica como una forma de romper y de hacer el derecho internacional durante el conflicto, ¿no? Y en este caso, desde el punto de vista de Gran Bretaña, que desde la justificación de esa guerra es una potencia que está del lado del derecho internacional, ¿no? Entonces, en este sentido, es muy interesante ver esas negociaciones que se establecen entre la autoimagen, la heteroimagen, la necesidad de justificar una política que muchas veces va contra esos principios sacrosantos en función de los cuales, bueno, Gran Bretaña justifica su entrada en el conflicto. Y al ser secreta, es decir, no estamos hablando de propaganda, nos introduce muy bien en ese plano de representaciones, ¿no? Y de autorrepresentaciones y la negociación que se establece entre ellos. Y además en un momento donde es muy interesante, donde no se tiene claramente una idea del conflicto, es decir, es un momento performativo. De hecho, como Lord Hankey diría, él fue director de inteligencia naval y luego estuvo al frente del Comité de Defensa Imperial durante muchos años. Estamos en la niebla de la guerra, ¿no? Él se referiría a este periodo así en sus memorias, ¿no? Y cómo en esa niebla de la guerra vamos a ir viendo cómo Gran Bretaña establece un modo de acción comercial que va a tener que ir vinculado a un proceso de tipo legislativo. La persona clave de este comité fue Frederick Leverton Harris, un político conservador, pero muy vinculado a determinados intereses comerciales, sobre todo la distribución de carbón y de las navieras a través de la empresa de su padre, Harris and Dixon, y que sería considerado, bueno, pues siempre a raíz de las célebres palabras del embajador estadounidense en Gran Bretaña, bueno, pues el hombre realmente detrás del bloqueo británico, ¿no? Es muy interesante además cómo este perfil político es el que en determinado momento va a ir primando, ¿vale?, sobre las acciones de este comité, porque de hecho este comité luego se va a ir reconvirtiendo, digamos, administrativamente en un departamento que va a tener entidad propia dentro del Ministerio de Bloqueo desde diciembre de 1916, bajo los auspicios de Lord Robert Cecil. Alguien que además va a terminar su carrera política después de la Primera Guerra Mundial precisamente porque se ve que las acciones dentro de este comité le van a valer muchísimos enemigos, ¿no?
Y en este sentido es interesante cómo, por un lado, son acusaciones, escándalos de tipo personales, en el que media pues, contactos con conocidos alemanes, ¿no? Sobre todo a través de su mujer, que va a visitar a la prisión a un joven alemán que es un conocido de la familia, pero sobre todo en las acusaciones de haber, de alguna manera, facilitado y promovido pues, los intereses de su propio grupo empresarial familiar, teniendo esa alta responsabilidad, ¿no? Y aquí, de nuevo, ¿no? Porque cuando hablamos de expectativas, representaciones, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? ¿No? No son los mismos las expectativas y las representaciones sobre esa guerra económica que se está practicando y las urgencias de la misma en Londres que en Hong Kong o que en Buenos Aires, ¿no? Por poner un ejemplo. Y es aquí donde entra lo interesante, esas lógicas discursivas a las que me refería anteriormente y que se pueden seguir perfectamente a través de las actas de este comité. Primero, las que tienen que ver con el retorcimiento de las leyes. Y cuando digo el retorcimiento de las leyes es que la Primera Guerra Mundial, no solamente a través de la agresión alemana, ¿no? y a través de determinadas formas de practicar la guerra, que de alguna manera se identificaron en ese momento en términos propagandísticos con Alemania, supuso llevar los límites de lo jurídico fuera del derecho, ¿no? Establecer legislaciones de excepción, sistemas alegales, incluso prácticas claramente anticonstitucionales, ¿no? Como sucedería también en Gran Bretaña. Y en este sentido es muy interesante cómo se ponen a prueba las categorías jurídicas del contrabando de guerra, que fueron consagradas en la Declaración de Londres de 1909, que Gran Bretaña en su momento no sancionó, pero que luego va a utilizar esa división entre productos de contrabando absoluto, es decir, aquellos cuyo transferencia o comercio desde neutrales a enemigos va a estar completamente prohibido y, por tanto, tiene la legitimidad para impedir el acceso de los mismos a su destino. Condicional, depende de la utilidad bélica o civil del producto o en la lista de productos libres. Van a intervenir, vamos a ver cómo en Gran Bretaña se va a ir interviniendo en buena medida en función de las necesidades que se van detectando por comités como el que ocupa mi intervención, y cómo se van cambiando las categorías, se van ampliando, introduciendo productos. Fundamentalmente, es decir, a partir de una declaración que no se reconoce previamente, vamos a ver que va a ser esta misma declaración el asidero legal para la intervención del comercio neutral a través de dos instrumentos legales que son los más significativos, ¿no? La Ordering Council del 29 de octubre de 1914 y la Ordering Council del 11 de marzo de 1915. Y en este periodo breve, lo más interesante es que, por un lado, el comité que está detrás de muchas de las provisiones no va a considerar ni siquiera ese marco legal vinculante para sus propias actuaciones, ¿no? Y el modo en el que se vulnera o se conculca esa propia ley que se va generando a partir de las necesidades que son detectadas por un comité como este, ¿no? Y es ahí donde vamos a ver una de las principales preocupaciones, ¿no? del comité en cuanto a su imagen, ¿no? Y es curioso cómo en documentos que no son públicos, que no van a llegar nunca a la luz pública, se establece una especie de contradicción permanente entre la justificación de la intervención y, por otro lado, el discurso oficial sobre la necesidad de intervenir sobre el comercio con el enemigo. Esta negociación permanente, pues, por ejemplo, se observa muchísimo en el papel que tiene la prensa y la opinión pública en las distintas posiciones internas que se mantienen en este comité, ¿no? Y aquí también establecería distintos niveles, ¿no? Porque por un lado tenemos la dirección política, donde vamos a ver cómo hay incluso una negación sobre ese retorcimiento de la ley, pues bastante curioso. Y aquí, pues, por ejemplo, podría referirme
pues al caso de la intervención sobre el comercio entre Estados Unidos y Suiza, supuestamente dirigido hacia Alemania, ¿no? Hay un momento que coincide básicamente con la primera mitad de 1915, donde además yo esto lo he estudiado muchísimo a través de la intervención de la flotilla británica en Gibraltar. Se detienen prácticamente todos los cargos. Yo llego a hablar de la batalla del cobre, ¿no? Donde se imponen las condiciones del almirantazgo británico frente a los distribuidores estadounidenses, y donde Leverton Harris además juega un papel muy, muy destacado. Eso yo lo he estudiado muy bien y lo tengo bastante acreditado. Y sin embargo, aquí en el comité, se lleva y se discute la negativa de una naviera italiana, de la compañía de navegación general, Navigazione Generale, a llevar cargos procedentes de Estados Unidos a Génova, precisamente por ese entorpecimiento continuo, ¿no? Y apresamiento de barcos que se produce como consecuencia de esa política supuestamente de represión del contrabando de guerra, ¿no? Y sin embargo, en el comité, el hecho de que eso esté generando un movimiento de opinión pública contraria a Gran Bretaña, no solamente en Italia, ¿no? En puertos como en el de Génova, sino también en la propia Suiza, ¿no? Pues reconoce o considera ese tipo de informaciones como una especie de campaña de la germanofilia, es decir, aquí no estamos hablando de unas reuniones que tratan de convencer a otros, ¿no? Sino de cómo ellos entienden esto, ¿no? Y entonces llegan a decir que es necesario, ¿no? Pues contrarrestar, ¿no? This policy of willful misrepresentation. O sea, hablan de una campaña en contra que estaría además orquestada por la banca comercial, de Génova, y que no tendría ningún tipo de base real, ¿no? Entonces es interesante ver esta contradicción cuando, si uno se atiende en concreto, bueno, pues estamos hablando de que ya sería como la 35ª reunión, donde hay ya bastantes actas, se han generado bastantes actas donde prácticamente las medidas que dando realidad a este argumento, en este caso instrumentalizado también, por supuesto, por los germanófilos en Italia, tenemos de repente, ¿no? Tenemos de repente una contradicción que no deja de ser llamativa, ¿no? Cuando prácticamente todas las reuniones precedentes han tratado de esta cuestión, ¿no? Cómo intervenir y cómo entorpecer este comercio, hasta tal punto, y esto es muy, muy interesante, ¿no? Que en un momento dado, incluso en febrero, desde el comité se recomienda una política a ultranza de represión naval y de incautación, aunque se vaya a un tribunal de presas sin tener todas las garantías de que efectivamente vaya a haber una condena, porque no hay suficientemente una fuerza probatoria, no hay suficientes indicios que se conviertan en pruebas de cargo, ¿no? para una condena, ¿no? Y sin embargo se dice que compensa más pagar las indemnizaciones, ¿vale? A las compañías involucradas. ¿Por qué? Porque al final eso está generando un estrangulamiento de determinadas vías comerciales del enemigo, ¿no? Y es, por ejemplo, una intervención que realiza Winston Churchill frente a la Cámara de los Comunes en el 15 de febrero de 1915, va en ese mismo sentido, ¿no? Entonces llama muchísimo la atención, ¿no? Cómo se juega con eso, ¿no? Y las dificultades para asumir un discurso contradictorio que al mismo tiempo ampara determinadas prácticas contradictorias. Pero también la prensa y las imágenes que se generan en torno a la guerra económica vienen a ser instrumentalizadas desde abajo, es decir, desde aquellos intereses que se ven afectados, ¿vale? Que se ven afectados por las propias acciones de este comité. Y es muy curioso, pues, por ejemplo, lo que tiene que ver con China, ¿no? Con el ámbito asiático. Y aquí vemos, por un lado, cómo el cónsul general de Shanghái, en la primavera de 1915, en concreto el 10 de mayo de 1915, refiriéndose al telegrama que ha recibido en función de las nuevas normas aprobadas en marzo, habla de la propaganda negativa que está generando esa
esa acción británica, que no tiene ningún tipo de efecto, precisamente porque está perjudicando a intereses británicos que en este sentido tienen o bien acciones o tienen depósitos en compañías que se ven penalizadas por la nueva legislación que se aprueba en marzo de 1915, ¿no? Y luego además introduce el tema de la neutralidad china, ¿no? Y aquí se genera también una serie de informes que envía el gobernador en Hong Kong, el gobernador británico en Hong Kong, al secretario colonial, por ejemplo, el 18 de junio de 1915, donde además, bueno, pues le trata de mostrar este piélago de intereses interconectados y en la medida en la que ese tipo de medidas están siendo, bueno, pues perjudiciales y inefectivas, ¿no? Porque un poco se ampara en que, primero, en términos de imagen no compensa, es decir, ese coste político no compensa los réditos que en el terreno económico se pueden obtener contra el enemigo, y luego, en segundo lugar, bueno, pues sería inefectiva, ¿no? Hay que dejar las cosas de alguna manera que funcionen o determinados marcos de excepción. Que efectivamente, bueno, pues nos introducen en un plano complicado, porque una cosa es el comité, ¿no? En Londres, y otra cosa esa red de intereses bastante complejos. Entonces, de alguna manera, ese discurso trata de amparar determinados intereses que en el caso de China no tengo tan bien acreditado como en otros casos los efectos que producen. Es decir, hasta qué punto, haciendo un seguimiento sobre estas compañías, realmente se llega a una intervención efectiva de las mismas. En otros casos sí que están acreditados. Y aquí, pues, por ejemplo, nos podemos referir a el caso de los hermanos Lever, ¿no? Y a su factoría de aceites y jabones, ¿no? en Ports and Light. Los hermanos Lever en realidad es la compañía que es el origen de ese gran conglomerado que es hoy en día Unilever, ¿no? En el ámbito de la droguería, con productos que todos usamos y conocemos sobradamente, y a los que no le voy a hacer publicidad, pero bueno, pues como estos hermanos Lever tienen contactos con no solamente contactos, sino negocios con una implicación muy directa, muy fehaciente, muy contrastable con compañías noruegas, ¿no? Y aquí ya nos situamos en los neutrales del norte de Europa, en concreto con una compañía de Norske Fabriker, que parece que está bastante acreditado, que comercia, ¿no? Que comercia con el enemigo, y que además a través de Noruega se facilita una línea de suministros a Europa Central, en concreto a Alemania. Y aquí vemos cómo es un caso complicado. Al principio se le da un voto de confianza a la compañía, que la compañía aduce que realmente no tiene control sobre las operaciones de este socio comercial, no puede hacer nada al respecto, pero más tarde, en distintas reuniones, se demuestra que esta compañía es accionista, tiene capital, la cifra que se dan son 2 millones de coronas, en torno a 110.000, 120.000 libras sería, ¿no? De la época aproximadamente, y que por tanto esta compañía sí tiene también, digamos, voz y voto en relación a las operaciones que se llevan a cabo en Noruega, ¿no? Y sin embargo aquí es como un caso difícil en el que incluso se contempla, bueno, pues la anomalía, ¿no? La anomalía. Lo mismo puede suceder con compañías como Merton e Hijos, que se conviertan además en asesores. Son compañías de un ramo que asesoran sobre la política de represión de contrabando en ese ramo, ¿no? En el que hay intereses británicos en juego, ¿no? Y en este sentido, pues es muy interesante ver, por ejemplo, esta intervención en relación, pues, al estaño, ¿no? Un metal, en la medida en la que se puede prohibir entrar en la lista de contrabando, digamos, absoluto o no, y la discrecionalidad, ¿no? Y aquí es muy interesante porque se dice claramente que el efecto de ponerlo en la lista de contrabando, desde el punto de vista del daño que ocasionaría a Alemania, no compensaría el perjuicio de determinadas industrias británicas que tienen intereses que además compiten con los Estados Unidos, ¿no? Y hay una posición claramente ambivalente al respecto, cosa que no sucede, pues, por ejemplo,
con otros metales, ¿no? Como el níquel, el cobre, que bueno, no me he extendido porque es un tema que he trabajado bastante, sobre todo a través de Gibraltar. El caucho, bueno, esto ya no es un metal, es una materia prima, minerales como el antimonio y afectando además, bueno, no solamente a terceros como Brasil, ¿no? En el caso del caucho, sino afectando también a territorios e intereses que están dentro de la red o del paraguas británico, desde Egipto, la India, Borneo, Singapur, Canadá, incluso en el caso de los franceses, Madagascar o Nueva Caledonia. Y sin embargo aquí el criterio es de alguna forma distinto, ¿no? Y hay que establecer una negociación y lo interesante, evidentemente, me estoy viendo el tiempo, ¿no? En un faldón debajo de la pantalla, me estoy excediendo algo del límite de tiempo que me han proporcionado. A lo que me quiero referir, evidentemente, a cómo se van conjugando los distintos intereses, compañías, desde lo global a lo local. Lo interesante de esto es ver el discurso y cómo eso se va encajando narrativamente en esas actas y la necesidad de justificarse a sí mismos que hay dentro del comité. Respecto a las imágenes, es muy interesante también observar lo que se consideraría incluso legítimo como práctica comercial, ¿no? Más allá incluso del marco legal. Y aquí es muy interesante, por ejemplo, el caso de los nitratos de Chile, ¿no? Y es una cuestión que además ha sido muy tratada y en la que existen de alguna forma, bueno, pues desde el punto de vista de la historia económica de América Latina y los efectos de la Primera Guerra Mundial, hay incluso un volumen sobre eso, ¿no? El efecto que tiene sobre los nitratos el comercio y sobre todo la estructura productiva de distribución de los nitratos de Chile. Bueno, pues como aquí, por ejemplo, en el 36º informe secreto, que ya nos está avanzando, 1915, se habla de, bueno, pues por un lado, las ventajas del monosonio, ¿no? En este caso, de cómo el hecho de no solamente tener un monopolio sobre la oferta, sino sobre la demanda, supone una bajada de precios y de alguna manera esa forma de actuar también perjudica sobre el terreno a determinados intereses nacionales. Dicho lo cual, que es algo que es muy interesante ver cómo se va encajando en la estrategia británica, surge una propuesta canalizada a través de Francia, sobre todo a través del Consulado de Chile en Burdeos, en connivencia con el Banco de Burdeos, y se dan una serie de intercambios absolutamente oficiosos, pero que sí tienen una traslación en esas actas a través de distintos memorandos, donde lo que se ofrece es una posibilidad, bueno, pues de establecer un monopolio, ¿no? De establecer un monopolio afectando a la distribución en Europa, y donde los franceses aducen que ellos son el segundo país detrás de Alemania que importa nitratos y que, por tanto, desde este punto de vista, sería muy interesante sustituir a Hamburgo como un centro de distribución y llevarlo a Francia, en concreto a Burdeos, y de alguna manera también, bueno, pues facilitando la distribución a través del Mediterráneo. No se habla mucho de ese cambio de eje, digamos, del norte al sur, ¿no? Se establece, bueno, como una gran oportunidad de negocio, donde además mediaría el gobierno chileno. Se habla de la cantidad inicial, cerca de 1 millón de libras, en concreto algo más de 800.000 libras. Y es muy interesante la respuesta, ¿no? Británica. Por un lado, en esas conversaciones informales con el director del Banco de Burdeos, la persona que es, en este caso, representa a los británicos, traslada al comité lo siguiente, ¿no? Traduzco, la traducción es mía. Le contesté que esto no era una práctica habitual nuestra, ¿no? Es decir, esta idea de trabajar en monopolio, pero que en cualquier caso
solo estaríamos interesados, es decir, no es una práctica habitual el monopolio, pero en cualquier caso estarían interesados en participar si se trataba de un monopolio que afectase, que englobase the whole Europe, entendemos, ¿no?, que la mayoría de los mercados europeos. Y para mi gran sorpresa, dice en este caso el representante británico, el señor Sul dijo que aquello no era imposible, ¿no? Y ahí se abre esa espita. Y también, de nuevo, ¿no?, esta negociación con la propia autoimagen y la heteroimagen, ¿no?, de lo que muchas veces en el tema de la guerra económica, ¿no?, lo que supone el free trade, el business as usual, como una forma de entender, bueno, pues el fair play, ¿no? Y cómo se negocia con esa imagen, ¿no?, y se establecen elementos y se crean elementos de hibridez que lo que permiten es dar un canal discursivo, ¿no?, un canal discursivo que soporte esa nueva realidad. Es interesante revisitar esto, ¿no?, y establecer nuevas bases de interpretación sobre el conflicto, sobre lo que supone la guerra económica, más allá de los resultados que también, sino desde el punto de vista de la propia definición de la naturaleza de esta guerra y de los distintos actores que entran en juego desde arriba y desde abajo. Considero, y por eso me pareció una buena idea explorar esta posibilidad, porque en realidad cuando se estudia esto, y además desde esta atalaya, desde este observatorio global en concreto, se puede ver la negociación continua desde los intereses desde arriba, desde abajo, y además cómo se establecen nuevos márgenes, se abren nuevos cauces que lo que buscan son escenarios legales y reales más allá de lo posible, ¿no?, más allá de lo que se pensaba que era posible en 1914. De alguna manera, las acciones que lleva a cabo este comité no solamente permite llevar lo posible más allá, es decir, los límites de lo posible más allá de lo que se pensaba en el marco legal, sino sobre todo en el marco de la realidad. Y la verdad que es muy interesante ver cómo se integran, ¿no?, en ellas estos elementos y estas perspectivas tan heterogéneas en su dimensión global y local. Y hay que decir, y esto lo conozco mejor por los casos de estudio que en concreto yo he trabajado para la experiencia española o italiana, que estos marcos o mapas mentales, si queremos utilizar, ¿no?, esa expresión no tan famosa a través del trabajo de Christopher Clark, impactan y crean realidades que son claves a principios de los años 20, ¿no?, y en el periodo de entreguerras. Bueno, lamento haberme extendido tanto, pero bueno, el tema, digamos, en sí tiene mucho enjundia y a eso se añaden mis limitaciones a veces, ¿no?, para la síntesis. Agradezco nuevamente la oportunidad de estar aquí, aunque sea en este formato, en la distancia y en diferido. Y bueno, les deseo un provechoso workshop, que estoy segura que así lo será. Y me despido de todos con un afectuoso saludo. Gracias.